Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy Ay, bien. yo voy a prender la luz porque es que me estoy Bien, viendo bien, mira. oscura. Ah, ok, está bien. Espera. Sí. Ay, ¿qué tal el clima? Ya empezó el fresquito, el fresquininín. Acá al revés, hoy hizo mucho calor. Bueno, es que es primavera, ¿no? Sí, Sí. Claro, ahora sí. Ahora sí ya. Ok, bueno, vamos a respirar profundo. Y Fede, vas a buscar en Estados Unidos y en el mundo qué sucedió antes, poquito antes de los 60 hasta los 80, donde vivieron, se desarrollaron los asesinos seriales caníbales en el mundo. Tú, Nicolás, vas a observar la energía que se movía en el ambiente y qué es lo que llamó esta forma de vida de estas personas. Y Margarita, tú vas al etérico, vamos a ver de dónde viene toda esta forma de vida de estos personajes que marcaron la vida de la humanidad. Fede. yo veo costas en Estados Unidos, más hacia la costa neoyorquina y también en la costa de Los Ángeles, o sea, como en las dos partes de sur Ujú, de costa ujú, de los Estados Unidos como dos puntos fuertes ujú, de, de inicio. ujú, Y es como que el agua en relación con la sangre tiene algo, una conexión que hace que ahí comience como la entrada del fluido me llega a mí. ujú. Ok, vamos a ver qué es lo que es esa entrada. Vamos a observar qué son esas entradas y qué es lo que entra. Nico. Una de las primeras sensaciones que tuve, Iracema, fue el exceso olor a pólvora, Ujú, como si todo oliera a arma recién disparada. ujú, Hay como un hedor así en el ambiente, ujú, como a descomposición, como a carne quemada. ujú, Y luego me acerco como a los puntos en donde se atrae como esta energía ujú. y puedo percibir como cada una de estas personas habitan en bucles negros. Es como si sus casas fueran como cúpulas negras en su infancia. Ok. Eh, estos bucles negros que tú observas, ¿cómo se generaron para estas personas? ¿Cómo es la construcción que ellos hacen o en los que ellos deciden entrar a estos bucles? Margarita. Bueno, yo lo primero que empiezo a ver son unos orificios dentro de la tierra. Ujú, Se asemejan como a estas, cuando los ratones entran y hacen estas pequeñas, como, no cuevitas, sino como huequitos dentro de la tierra, pero los huecos que yo veo son huecos muy, muy grandes. Y en estos grandes huecos en la tierra se ven, son más intraterrenos y se ven muchos seres encarcelados dentro de estos agujeros. Parecen unas cárceles eh,
que van conectando una a la otra, un agujero, hay una cárcel, después se ve un corredor, se ve otro agujero y la textura que se ve de la tierra es una textura bastante árida y hay un momento en que la misma vibración de la tierra, por la presencia de estos seres dentro de ella, y por ciertos movimientos que hay externos de la Tierra que llegan y tocan la superficie de la Tierra, hacen que la Tierra empiece a girar como un platillo, como un disco. Y cuando la Tierra gira como un disco, hay una inversión de la Tierra porque la Tierra se ve en una parte, una plataforma, hay otra plataforma y cuando ella se une, va creando este choque energético y esto hace que estas cárceles se abran y estos seres puedan salir de estos huecos donde se encuentran. Ok, observa estos seres, por qué están encarcelados y quién es quien los encarceló y los cuidan, no los cuidan, o cómo es que salieron de ahí y aparentemente llegaron a esta superficie. Fede. Bueno, lo que yo percibo de esos puntos es como si fueran puertos, pero son unos puertos muy raros porque son puertos como embudos hacia la tierra. Es como decir un portal que Mm, está de forma transversal al sentido del agua. Entonces en ese punto hace como un embudo en donde encallan distintos tipos de barcos, pero se me viene muy fuerte la imagen de barcos piratas y son como barcos oscuros en donde rige como esa energía de la muerte, de la violencia, me vienen espadas, armas blancas principalmente. ujú, También es como que todo lo relacionado a los armamentos, como decía Nico, se siente aroma a pólvora, a moho, como esas algas podridas, algo así. ujú. Y es como que si el barco tuviera dos capas. Una capa como que es la visible y una capa que es como interna a los barcos, en donde está lo secreto o lo oculto que se transporta en esos barcos, y veo tráfico de personas en esos barcos, y esta gente se dedica al tráfico de cuerpos y de gente, Ok, viva estos, o muerta me viene. ok, ¿qué es lo que a ellos, este tráfico de personas, hacia dónde los llevan? ¿Qué es lo que esas personas les dan para que ellos puedan acceder a moverlos, ya sea a un vivo, que es más fácil, o a un muerto? Mientras vas ahí, Nicolás. Estar observando fue el componente de estos bucles. Ujú, Son como si se formaran a partir de distintas características que se comprometen en un mismo espacio físico y ujú, se extienden por todo el planeta, Iracema, porque también estoy viendo cerca de esa misma etapa en la zona de México. ujú. Muchas personas se comenzaron también a comer como carne a partir de estas mismas propiedades que les implican estos bucles negros. Una de las partes esenciales es un alma, Iracema, una alma que provenga de un espacio de absoluta y completa violencia y destrucción, como si hubieran nacido en un momento previo y muerto ante la inminente destrucción y violencia, pero así como en un sistema exagerado, como hasta apocalíptico, y por eso es que huele tanto a pólvora y a armas, Iracema, porque es como si estas almas que se utilizan para los bucles negros son todas provenientes de estadios de guerra Ujú. y de momentos en los cuales la destrucción ha sido inminente en el planeta. Otro de los requisitos es como una inhibición en las características que engendra la madre, como si durante el embarazo la madre no aporta en absoluto ningún cromosoma.
Entonces los cromosomas son solamente aportados por la estructura masculina y son como parasitados por una estructura como de ente que crea este bucle negro. Es como un tipo de parásito, como un líquido negro. Mm, Observa si todos estos entidades que poseen a estos humanos masculinos que van a ser los portadores de estos asesinos en serie tienen alguna característica especial y observa si todos los asesinos en serie se van a presentar de un solo género, ya sea hombres, mujeres o cómo es que se va a presentar. Margarita. Bueno, estos seres tienen características, están adentro en estas cárceles que tienen las mismas características de las cárceles que son aquí físicas. Estos seres han estado ahí confinados y son muchos, muchos seres que están dentro de la tierra. Pero estos seres han estado también en la superficie de ella y cuando ellos salen y empiezan a caminar van dejando unas huellas sembrando el horror y el terror. Se asemejan estos seres porque se ven muy harapientos, se ven seres que obedecen órdenes, son seres que no tienen una voluntad propia ni tienen discernimiento, pero son muchos los que en un momento salen y cuando ellos van dejando estas huellas van sosteniendo esta energía de terror en la tierra porque todo lo que hay alrededor de ellos son escenarios oscuros, son escenarios donde ellos pisan, es devastado, como si hubiera pasado una, una fuego, o sea, son escenarios bastante oscuros, pero lo que dejan en la Tierra, sus huellas, son una energía que sostiene el planeta Tierra en esta frecuencia vibratoria o en la franja que ellos se encuentran. Ok, estos seres van saliendo y cómo salen y cómo empiezan a manifestarse en la tierra. Cómo es que ellos van decidiendo el lugar donde van a ir a habitar y donde van a ir a hacer, pues no sé, toda esta cuestión de asesinatos en serie, que muchos de ellos fueron pues caníbales. Fede. Bien, es como si todos esos barcos continuamente estén en movimiento Ujú, y están como haciendo, o sea, como que van reclutando a la gente de ujú, alguna forma de todos los lugares en donde hay hambre, donde hay hambrunas, ujú, y los que le ofrecen es comida, ujú, pero estos muertos que van en el barco son la comida. O sea que el canibalismo se practica ahí adentro del barco y las mismas personas que se ofrecen como trabajadores comen la carne humana y veo que al llegar a los puntos a donde van, porque no solamente en esos puntos, sino que veo em, islas de Centroamérica, veo puntos en la costa frente a Estados Unidos, que sería ya Europa, la parte de España, de Portugal. Se ve algunos lugares en el norte de América del Sur, como de las Guyanas, Surinam, ujú. esos lugares, con entradas y em, es como si en esos puntos entran las personas a esos túneles y ya no se percibe que existan como físico. Es como que si le quitan ahí la vida y comenzaran a formar parte de un circuito de una parte es venta de órganos y otra parte es comida y otra parte que es la esencia de Ujú. los seres queda atrapado como en esos túneles que son como puertos interdimensionales, pero son como que si está la mitad dentro del agua y la mitad en superficie terrestre.
pero se camufla Ok, esos puntos. dices, hay un circuito donde hay varios tipos de comercio, desde comida, desde órganos, desde tráfico de personas, todo eso. ¿Quién en esa época maneja estos negocios y cuál es el beneficio que ofrece a estos piratas para llevar a cabo este trabajo? Nicolás. Mira, Iracema, las características en un estado general sí se comparten, mas sin embargo, como lo exponencial, digamos, el resultado, lo que vendrá a posteriori, dependerá mucho de las programaciones que van a ser injertadas y en lo que se alimenta el mismo bucle dentro de la casa. Y puede provenir de muchos extractos, puede venir de parte de una abducción, puede venir de parte de violencia, puede venir de parte de algún abuso, puede venir de parte incluso de la ausencia o del exceso de lo que llamaríamos como limitantes o reforzadores como negativos, ¿no? Como sobreprotección o exceso de adulación o algo por el estilo. Las entidades no son todas masculinas, se notan también bastantes como cuerpos que van a tener mujeres como caníbales también que van a infligir en distintos tipos de asesinatos y en realidad tampoco se denota ninguna característica que tenga que ver con raza o piel. Se pueden ver como de todo el mundo en esa época como un tipo de auge en la energía que los invitaba al consumo de la carne humana. ¿Qué era esta energía que permitía que esto se viera como, bueno, que es algo horrorífico, pero que se viera como algo ya de que apareció un asesino entalado, apareció otro asesino entalado? Fueron 20 años de este terror a la humanidad. Margarita. Bueno, yo lo que empiezo a ver es cómo las dos tierras, la Tierra y la Tierra paralela, Ujú. empiezan a girar en una forma veloz y cuando ellas dos se acercan y van tomando la forma de un disco, los dos centros de la Tierra se abren como un portal. Pero esto a su vez está conectado con las lunas que tiene cada tierra. Cuando estas lunas entran en una sincronía con la Tierra y con este movimiento veloz, las aguas de las dos tierras empiezan a exacerbarse, empiezan a tener un movimiento muy como las aguas que empiezan a sentirse muy altas y las aguas internas de las personas que habitan y tienen ciertas características de desequilibrio empiezan a exacerbarse también. Yo veo que estos seres son utilizados, yo veo que estos seres tienen una energía mucho más masculina en ellos que femenina, y veo que estos seres son utilizados para magia negra, para rituales como custodios, son seres que son manipulados por la misma forma y su propia obediencia. Estos seres cuando la tierra, las dos tierras están en esta apertura y ellos salen, es un momento propicio para que ellos puedan conectar con muchos seres que están en la Tierra que son vulnerables, que tienen unas Mm. características mentales vulnerables y todo lo que, y son, como te digo, son utilizados para muchas cosas, pero veo hay una tendencia muy fuerte para ser ellos utilizados para la magia negra, son seres que salen hambrientos de energía, son seres que se ven como si estuvieran confinados en estas celdas y estuvieran... es feo porque el sitio donde ellos están es un sitio donde huele bastante fétido y bastante feo por las propias energías que ellos emiten. Entonces ellos están en busca de energías para consumir, son grandes consumidores de energía y por supuesto los que son carnada fácil son estos seres que están en esta fragilidad mental. Son fáciles para que ellos los canalicen, son fáciles para que ellos sean canalizados en rituales, en ceremonias, en magia negras y en todo tipo de rituales caníbales, en todas las formas en que el humano puede conectarse con esta franja de energía que es en las que están conectados ellos. ¿Qué tipo de seres son? Descríbeme morfológicamente la generalidad de estos seres que salen de ahí, de estas cárceles, de estos lugares. Nico, no te oigo, Nicolás. ¿Sabes? Ya. ¿Me escuchas? Ujú.
es como una energía Iracema, Ujú. que como una sombra, es como, yo sabes lo que interpreto, es una herida o un cáncer que se creó en el inconsciente colectivo, resultado de una inminente como putrefacción o desecho que necesitaban hacer para eliminar de su, como de su inmensidad de pensamiento. Es como si en esa época, Iracema, el pensamiento de asesinar, morir, quitar, destruir, tomar fuera tan fuerte que se permitió como la filtración a partir de ahí a este tipo como de entidades que se materializan en estas babas negras y que se complementan ante los cromosomas de aquellos que van a nacer con todas estas particularidades. Y yo veo un abanico, Iracema, desde líderes que hicieron asesinatos masivos, suicidios masivos, asesinos seriales, explosiones de bombas, o sea, ataques terroristas. Fue como yo lo que veo, Iracema, es como si pudiera ver al inconsciente colectivo del planeta como si fuera una fruta Ujú. y veo toda una zona podrida. Ok, observa ahora esta energía que estaba en ese tiempo y compárala con la energía que estamos viviendo hoy en estos momentos y dime cómo la ves. Fede, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, dinastía española es lo Ujú. más fuerte y es como la cabeza Ok. que organiza todo. Ujú. Pero después me viene dinastía francesa, Ujú. también la portuguesa, Ujú. em, está la británica Ujú. y también hay como una relación con Alemania. Pero Alemania es como el que se dedica a ser es como sería el empleado de todas estas dinastías, algo así, y Ujú. es como el que hace el trabajo. Y percibo una insignia que llevan los que son los mercaderes de todos estos humanos, Ujú. que es un anillo en el dedo meñique del lado izquierdo. Y sí percibo que esos anillos tienen como un montón de rúbricas o de como sobrerelieves y bajorrelieves dependiendo de a qué dinastía sirven, Ujú. y es muy característico o una piedra roja o una piedra negra, y dependiendo la forma de la piedra es como la orden a la que pertenecen. Entonces, estamos hablando de algún tipo como de sociedad secreta que hay entre estas dinastías y estos piratas y estos alemanes. Algo que es interesante es que todas las dinastías del mundo salieron de una sola y muchos descendientes son alemanes. Entonces, vamos a ir a buscar más atrás. Vamos a ver qué hay más atrás en todo este juego europeo hacia el mundo. Margarita. Bueno, yo veo que estos seres son producto de experiencias que ellos han vivido en la Tierra, pero sus propias experiencias los han llevado a ser desechados, porque ellos se ven como cuerpos densos, cuerpos deformes, cuerpos que se arrastran y son seres que penan, que están Mm, penando, y esa misma energía que llevan ellos, por la misma forma como ellos se ven, esa forma desagradable para los ojos de los que estamos aquí en la parte de la superficie de la Tierra, son seres que tienen una forma repugnante. Entonces ellos mismos son utilizados para este tipo de trabajos y para este tipo de oficios. Pero la sensación y lo que, lo que yo puedo percibir es que son seres que han habitado
muchísimo tiempo en la Tierra y ellos mismos están intercomunicados por ciertos corredores energéticos que están en una parte muy interna de la Tierra. Y es una franja, y es una frecuencia que tiene la Tierra que es una franja muy oscura. Pareciera una franja como muy demoníaca ella, muy densa, como te digo, y muy oscura. Ujú. Entonces, estos seres, aparentemente, por lo que me dices, son humanos. Sí. Ok. En esta forma, en estos seres humanos que están en esta franja, donde ellos están en este lugar oscuro, donde son almas en pena, observa qué es, aparte de su vibración y su frecuencia, si hay algo que les permita o no salir de esto, aparte de esa vibración. ¿A dónde voy? Si son seres muy demoníacos, quiero ver si hay entidades, seres o alguna otra circunstancia aparte de su misma frecuencia vibracional o no. Ujú. Mientras vamos ahí, Nico. No te oigo, Nicolás. No, ¿Me oyes? ¿Me ahora oyes? sí ya. Sí. La comparación es similar en un sentido de peso, Iracema, Ujú, pero en aquel entonces el inconsciente colectivo, como te lo puse metafóricamente, parecía como una fruta podrida, como si ujú, tuviera un pedazo que estuviera a putrefacción, ujú, y ahora pareciese como que el espacio en donde cuelga la fruta es tóxico y a esta forma que le llaman como que está alerta como salvaje, que es como hostil. Es más bien ahora como si lo que rodea la fruta fuera tóxico y hostil, y la enfermedad, como la putrefacción, se siente como en el aire, como si lo podrido implicara que la muerte es inminente para lo que se respira, algo así es ujú, como huele en ese sentido la frecuencia, que era similar. ujú. Ok, vamos a ver dos tiempos. Primero, en esta época de los 70s, 60s, 80s, ¿cuáles fueron los países más afectados por estos seres seriales y por qué en esa energía? Y luego vamos a ver en este momento cómo la humanidad está afectada de una forma quizá diferente y por qué. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, yo me fui más atrás, y cuando me iba yendo, es como que paso por Rusia Ujú, y veo cuatro hombres vestidos de rojo con unos sombreros negros, esos típicos así rusos peludos, ujú, que son como generales, y los veo posicionados como enfrentados, dos y dos en cruz, ujú, como en ronda sería, ujú, y, y esa posición en un lugar específico de entre Rusia y Estados Unidos, que es como en la franja que pertenecía a Rusia, que es Alaska, ujú, y que luego por acuerdo se divide y quedan como dos individuos de un lado y dos individuos del otro. Y sí percibo que es como se manifiestan en realidad cuatro en formas de entidades. Y ahí percibo un dragón negro, ujú, em, una, a mí me llega dama nocturna, que es como toda azul el cuerpo y muy alta y flaca, ujú, pero no es humano el gen. ujú, Em, Después hay una serpiente y un reptiloide. ujú. Ok. ¿El reptiloide y la serpiente quedaron en el lado de América o en el lado de allá El, de... rep-
el reptiloide y la serpiente están del lado de Estados Unidos y, Ajá. y la mujer, que es como una energía entre felina y anfibia, algo así, Ujú, y el dragón negro están del lado de Rusia. ujú. Ok, entonces ahora observa estos seres cómo se dividieron o cómo se esparcieron en los territorios y cuál era la misión o lo que ellos querían hacer al separarse y al ir caminando y impregnando su propia energía en los diferentes lugares. Margarita. Bueno, aquí bueno, hay, primero porque este espacio tiene como un cierto tinte de campo de concentración, Ok. porque las almas que están aquí en este espacio, o estos seres están aquí por diversas situaciones. Hay homicidas, hay suicidas, hay seres que por el mismo rechazo cometieron ciertos actos. Entonces todas estas almas tienen una condición muy similar que son, como te decía, fáciles de controlar y fáciles de dominar. Ujú, Entonces, acá este espacio pareciera un espacio que no tiene salida, es un espacio eh, como las colmenas que tú vas viendo que son recorridos, o como las hormigas que van creando este tipo de recorridos, pero en general para ellos el estar dentro de la tierra, el estar en este espacio, para ellos es una condición que en cierto modo es agradable para ellos porque aquí toda la energía es similar para todos. Entonces, el estar en la tierra, en la superficie, es algo que para ellos no es agradable. Para ellos la oscuridad es una forma de mimetizarse. Por eso es que todos estos seres siempre tienden como a estar saliendo en las oscuridades y estar conectados también por medio de los sueños, poder estar, es que esto es tan variado porque tienen tantas formas de ejecución, tantas formas de manifestación ujú. y tantas formas de estar en la tierra, porque son tantos los seres que están acá, que ellos mismos, el estar atrapado también es una condición que los hace sentir seguros aquí en este espacio. Pueden pasar de diferentes, digamos, de diferentes puntos donde ellos se encuentran porque pueden transitar, pero siempre están transitando en esta misma línea, en estos mismos corredores. Fíjate, espérame. En esta misma- entonces, en esa misma línea debe de haber algo que sea un factor común de todos estos, aunque haya mucha variedad, Mm. que dices, bueno, son fáciles de controlar y de dominar, pero observa en este sitio, aparte de estar en esa zona de confort, qué otra característica tienen y para quién están trabajando, que están en este lugar pues tan a gusto, tan tranquilos, tan relajados. Nicolás. Mira, en esa época que vendría tomando, porque me parece como desde el número 1955, que es 1955, hasta pasadito de los 80, Ujú, yo denoto una fuerte acumulación de esa energía en lo que vendría siendo Estados Unidos, ujú, México, ujú, Inglaterra, ujú, en la zona norte de África que incluye a Nigeria y Egipto, ujú, en el Medio Oriente, ujú, lo que es Irán, Israel, ujú, en la zona de Rusia, ujú, en Japón y China, y toda esta zona de acá. Pero en donde se denota más como la atrocidad, digamos, como la implicación del terror, ujú, vendría siendo en la zona de México y Estados Unidos y la porción de Inglaterra. ujú. Y ese es como este triángulo, así como si fuera una escuadra entre estos dos países y que tocan en punta con Inglaterra. Ok. ¿Cuál era la característica energética en esa época y por qué estos países, Estados Unidos, Inglaterra y México, pasaron a ser pues los más importantes, vaya palabra, pero los más representativos de esta situación energética?
eh, Fede. Bien, lo que se percibe son movimientos energéticos de cada uno Ujú, y es como si el dragón hiciera movimientos oscilantes hacia arriba y hacia abajo, o sea, verticales. Va a intraterreno y a extraterreno y sube más arriba de la ujú, tierra, del punto de la tierra y vuelve a bajar. ujú, Pero la sensación que se siente tanto con la serpiente como con el dragón es la sensación de percibir la muerte al rozar la energía de este ser. Entonces la serpiente hace el mismo movimiento oscilatorio, pero en vez de vertical, hace horizontal y va oscilando en posición de arrastre, pero sobre una sola superficie. Ya la otra La dama azul. energía de Ujú, la dama es como si ella es la cabeza que gesta los movimientos que van a hacer estas dos criaturas mm, y el reptiloide, que es también una energía más femenina, mm. es como de alguna forma veo la financiación y la parte como de la madre de este proyecto, porque es como la que envuelve el proyecto y la otra mujer es como vendría a ser más la estratega. O sea, ahí hay dos energías muy femeninas y dos muy masculinas. Y sí, si me vengo hasta la actualidad, son seres que se fueron encarnando en diferentes personajes. Y hoy, por ejemplo, veo al dragón que muchas veces entra y sale de Vladimir Putin, la mujer de la noche que entra y sale de la que no sé si sigue siendo, es presidente de Alemania, Angela Merkel. Angela Merkel, y después el reptiloide que estuvo muy presente en Isabel II y que ahora está como en un plano un poco menos presente, pero sigue ahí esa energía. Y la serpiente lo veo enredado como en el rol de presidencia de los Estados Unidos. Y sí percibo que está muy presente, no sé por qué, en los pies, en la pierna derecha se mete ese animal. De este, ¿cómo se llama? El de Biden. Actualmente de Biden, pero Ujú. siempre tiene relación con la presidencia de Estados Unidos. O- Nunca se sale de ese territorio. ok, entonces, pregúntale si tienen algún nombre y si no, bueno, pues los llamo La así. organización Z me llega. Oh, Organización Z. Entonces, las mujeres son las que son las organizadoras de la organización Z, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ahorita hablamos con estas mujeres. Margarita. Bueno, aquí, digamos, esta es una zona de confort, que es confort porque el miedo es una frecuencia que está ahí, que los hace sentir esclavos, pero también los hace sentir que en este sitio, como todos se parecen y son similares, pues entre ellos no hay esa sensación de fastidio que uno puede sentir cuando uno los ve. Hay unas características que son bien, bien importantes. Una, que es el rechazo a la sociedad. Estos seres estuvieron sobre la tierra y rechazaron todo lo que referente a la tierra, las reglas, a todo lo que tiene que ver como el orden Ujú, de un sistema, rebeldes, pero parte de lo que ellos también tienen, hay energías como de bacanales aquí, haz de cuenta en este espacio se ve como todo lo que el humano representa en sus bajezas, todo el desorden, todo lo ujú, que tiene que ver con la magia negra, todo lo que hay en este espacio conjuga absolutamente todo, parte de la sociedad, parte de del sentirse que cuando están en la superficie de la tierra es hostil y sienten que toda esa hostilidad los afecta a ellos como ser y los debilita. Por eso es que cuando ellos se amparan en esta energía que está debajo de la tierra o que hace o se ve como si estuvieran debajo de la tierra, todo lo que se ve aquí es todo un desorden y se ve toda clase de energías sexuales, de larvas y todo, todo lo que tú puedes percibir en lo que
lo que representa un ser humano, todo esto, en toda esta baja vibración y en toda esta densidad, inclusive hasta el mismo suelo, hasta el mismo entorno que hay aquí, es un entorno bien desagradable, como larvoso, como mucoso, como maluco, se ve. Ok. Y no hay ningún ser ahí que Sí, los... sí, 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 hay un ser que tiene la apariencia de un fuego, cuando tú ves como un esqueleto y ese esqueleto tiene un fuego que lo rodea, un fuego que le da a él un poder frente a estos seres que conectan y hay otra parte que también es muy importante que conectan por ideologías y por creencias. Ujú. Entonces todo lo que ellos van relacionando con ciertas simbologías y con ciertas formas del fuego, ellos se sienten atraídos por este tipo de, digamos, por este tipo de líderes. Ok, ¿y es uno solo o son varios líderes? Pues aquí yo solamente veo uno Ok. que sale y que está puesto en un pedestal mucho más alto de este sitio, porque este sitio, al verse como una caverna y al tener estas características, él está en un punto aquí donde él está observando todo lo que pasa aquí en este lugar y para él es satisfactorio estar aquí en este estado o en esta dimensión que hace parte de la tierra. Ok. ¿Cómo observa cómo se llama el ser y vete preparando para que me permitas hablar con él, Margarita, ¿sí? Sí, Ok. Nicolás, ¿Escuchas, Ira? sí. Yo lo que percibo, Iracema, es como una corrupción en el sistema del filtrado como del colectivo emergente de cada uno de esos espacios. A ver, Es como explícame si eso. es como si en cada punto de estos tres países Ajá. el enfoque de lo que se está como sanando a nivel colectivo es ofuscado por una preocupación inminente o un tema que capte y absorbe por completo la atención y no invita a la sanación. Digamos que toman como este aspecto en donde todos desean la muerte o morir o matar como un secundario, como un elemento secundario dentro de su colectivo, porque por ejemplo Estados Unidos y la SEMA yo lo veo tensión, hay como a la espera y a la expectativa de la muerte inminente por una guerra, por ejemplo. Ujú. En México se denota como crecimiento del sistema como delincuente, como una parte del sistema de crimen organizado. Y en Inglaterra hay muchísima tensión conveniente de lo que vendría siendo los aspectos de la realeza. Y así entre sus distintas como componentes de su colectivo no se depuran y no invitan al saneamiento de la conciencia de esos espacios a raíz de que tienen otro tema que lo como que lo satura y no llega como a limar los aspectos que podrían conectar entre las personas con el hecho de la muerte y morir o matar, sino Ujú. que anulan esa característica. Por eso es que se crean estos seres, estos bucles negros, porque vendría siendo como la acumulación de grasa o de pus cuando tienen que reventar en el cuerpo. Ok, esta acumulación energética que van llevando estos países donde es las ciudades donde más se detonan. Por ejemplo, no sé, Estados Unidos, no sé, Nueva York, Milwaukee, Los Ángeles, Chicago, ¿dónde es donde más se detonan esta acumulación de estos remolinos negros para que en esta época se den estos asesinos seriales y cuántos percibes que han sido los más eh, representativos, es que me choca esa palabra, pero no sé cómo decirlo, de este país, y asimismo de Inglaterra y asimismo de México. Fede, Sí, tengo que agregar que estas dos mujeres, sobre todo, porque los otros es como que se siente que se dispersan, no están muy cerca, ujú, em, es como si negaran que yo les estoy viendo. Es como que estoy acá, pero yo soy invisible completamente, pero a la vez perciben, pero niegan que estoy parada acá. ujú. Bueno, pues da igual, tú Es como,
Claro, sí, pero es como llamativo porque también es una intención, es como también ellas sienten que es el humano, que no pertenece, o sea, es como que si ellos niegan la existencia del humano. Ok. ¿Me permites hablar primero con esta dama nocturna? Sí, sí, Ok. Dama nocturna. shalom, ¿Qué tal? ya. Dime qué es lo que haces aquí. Soy la inteligencia, Ujú. La inteligencia. la inteligencia energética de la Tierra. Ujú, Yo soy la que mueve los hilos. ujú, Yo soy la cabeza ujú, de cómo la energía se va gestando. Soy las tormentas, soy el clima, ujú, soy todo lo que desespera o calma a un humano. ujú. Ok. Y si eres todo, ¿qué es esto de esta forma en que el canibalismo se presenta? ¿Para qué sirve eso al humano? Y si tú eres la inteligencia, bueno, lo bueno, lo malo, lo regular, lo todo, o sea, explícame cuál es este sentido de estas rituales, celebraciones o como se haga en estas formas de comer. El humano es el que sostiene, Ujú, el humano es el que sostiene esta energía, ujú, mas sin embargo no comprende, no comprende, no tiene discernimiento porque mi tarea es aturdirlo, mi ujú, tarea es la confusión a través de distintos elementos en los que la emoción ujú, son un factor muy importante para alterar la composición de reacción del humano ante diferentes situaciones, ujú, momentos. Entonces nosotros podemos lograr que el humano ejecute una tarea ujú, de manera muy simple para nosotros, sosteniéndonos de la carne de ustedes, alimentándolos a ustedes mismos con su propia humanidad, porque al final también nosotros somos los que distribuimos productos alimenticios a base de carne humana. Sí, eso hace poco me llegó una cosa que se supone que de la red oscura del internet inframundo, no sé cómo se llama, donde se venden jabones de humanos, zapatos con piel de Mm. humanos, bistec de humanos, todo ese tipo de cosas que puedes adquirir aparentemente en esa red de comercio, es que no sé cómo se llama, oscuro, Es que el, no solamente existe en esta red oculta, ajá, también existe entre los ordinarios que se van y consumen carne de cadenas que los alimentan con una forma de porción muy pequeña humana en la que al final se están consumiendo ustedes mismos, oh, solo que energéticamente se produce
una forma en la que ustedes sostienen nuestra energía a partir de alimentarse de la forma en que nosotros decidimos que se alimenten y cómo nosotros nos alimentamos también del humano. O sea, estas grandes cadenas, que, bueno, no voy a decir nombres, pero de supermercados que venden carne, venden también en algún momento carne humana y la comemos sin darnos cuenta. Las que tienen preparados, sí. Las Mm, que no pueden ustedes generar un discernimiento de qué tipo de carne va allí. Las hamburguesas tan conocidas ujú. y distribuidas en Estados Unidos son nuestra principal forma de mantener. Estados Unidos es la plaza más importante de gente que sostiene energéticamente nuestra forma. Ok. Y a nosotros, por ejemplo, bueno, a ustedes les sirve comernos a nosotros, aparentemente. Pero entonces, toda esa carne que se distribuye y que se la comen humanos entre humanos, ¿de dónde sale? ¿Cómo es que es sacada y distribuida? O sea, porque nosotros sabemos que hay rastros, ¿no? Hay rastros. Tráfico. Ok, entonces hay tráfico. Y en este tráfico Y también... ustedes creen que cuando mueren son cremados, son enterrados y muchas veces las mismas compañías que hacen los velatorios, que hacen los entierros, están asociados a nosotros, grandes compañías Ah, por de ejemplo... 5 estrellas que te Ah, ofrecen un excelente vivir luego de la muerte, ujú. es justamente porque pueden hacer distribuir tus partes a los diferentes humanos. Ah, ah, Y allí nunca mueres. mm, ¿y por eso reencarna muchos humanos? Ujú, sí, A ver, es por eso que ahora que murió esta señora que fue reina por muchísimo tiempo, el ataúd era mi especial, socia. tu socia, el ataúd era especial, el ritualismo era especial y solamente una compañía tenía el contrato por mucho tiempo, por mucho espacio y había gente que no precisamente era de la compañía, pero que llegó a hacer los oficios de este cuerpito. ¿Qué pasó con ese cuerpito? ¿También nos lo comimos todos los humanos? ¿Que comimos hamburguesas alguna vez? Mm, sí, se redistribuye. O sea, el cuerpo de ella se redistribuye para que se lo coman. ¿Quiénes? ¿Los mismos de su clan o cualquier humano puede acceder a la carne de esta señora Isabel que falleció? No, no cualquiera. Esa carne específicamente se distribuye solo por realezas, incluso se liman los huesos, se ocupan los huesos como, como lo que ustedes ocupan como drogas. Ajá, Nosotros inhalamos polvo de hueso, ajá, nos gusta quemar el hueso, ujú. nos gusta ver lo fácil que se rompe. Entonces, ¿qué había en ese ataúd de esa señora mujer muerta? Nada. ¿Por eso estaba sellado? Sí. Shh. Y cuéntame, ahora, ¿qué pasa con esta socia? ¿En dónde está? ¿Dónde se encarnó? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y cómo van a seguir con sus rituales para seguir comiendo carne humana? Ella continúa. ¿En dónde? La muchachita esta, que nos encargamos de hacer que quede como que ella la odiaba. La
mujercita de su nieto. La nena, la hija La, del... mu- la mujer morena, hija de su nieto. ¿En ella? Mm, shh, Pero no se puede contar eso, ¿por qué? Pero, porque no. pero si no se querían, que porque una era morenita y la otra era rubiecita y así. Pero el cuerpo no importa. Ah, ¿y qué es lo que importa? Necesitábamos que ella venga a Estados Unidos. ¿Para qué? Por eso se traslada de físico. Y el cuerpo puede pasar después a otra persona. ¿Por qué no está en el hijo, en el Carlos? Siempre ella puede trasladarse. Ah, Pero Carlos tiene una forma. Carlos tiene una entidad propia. Esta otra chica no. ah, Nosotros usamos cuerpos vacíos. ah. Y el otro que el hijo de Carlos, el que es segundo al trono, él también tiene su identidad propia, o ella sí va a formar parte de él. Todos los directos de la dinastía tienen su propia entidad encarnada en su cuerpo físico. Ahora, los que se eligen para que se casen con ellos, por lo general, nos encargamos de hacer que su alma se escape, se vaya. Pero Lo esta, torturamos visualmente al punto en que la persona entra a una simbiosis entre locura y control mental, se salen del cuerpo físico y ahí podemos entrar. ok, entonces ahora esta mujer, la que vino en Estados Unidos, ¿qué es lo que va a hacer esta mujer o esta tu socia en ella? ¿Para qué la quieren? ¿Para qué la van a utilizar? ¿Qué quieren hacer? Será la promotora de grandes ideologías que queremos que el humano comience a seguir, como es una bonita chica y ha sido tan famosa por la difamación que nosotros mismos hicimos que sea conocida. La gente le atrae. Por eso mismo también era famosa Diana, por eso mismo también fueron famosos personas que nosotros mismos nos encargábamos de hacer que sean visibles. A la gente creer que son contrarios, suelen ser mucho más disciplinados y obedientes A que ver, cuando son alineados a una corona. oye, a ver, pero en esta forma en que ustedes van tomando y comiendo, que ustedes ya sé que se mantienen y todo, pero en el fondo, ¿qué es lo que energéticamente se está moviendo en el ser humano? ¿Qué es lo que el ser humano sigue sintiendo que necesita o que le afecta en esta forma en que ustedes con sus rituales, con sus cosas van haciendo que estas personas em, cuando son puestas, por ejemplo, como asesinos, sean castigadas con un rigor fuerte, pero ustedes, igualdad, ¿no? Pues, para los demás hay ley, para ustedes no. Nadie sabe que estamos acá. Yo creo que ya muchos saben. La mayoría no se da cuenta. Entonces, El chiste ujú, de todo esto que me estás diciendo ujú. es que al final el humano se come a sí mismo y se siente culpable y traicionado por comer su propio ADN y comer su propia energía. En esa forma de culpabilidad y traición entran en bucles emocionales que son difíciles de corregir,
porque siempre hay alguna razón por la que se despiertan pequeñas angustias que no logran comprender, pero están muy, muy, muy camufladas adentro de su forma de Entonces, nutrición. entonces el ADN en esta forma se contamina y se degenera en el ser humano y todas estas emociones de estos seres que perdieron la vida de una u otra forma van contaminando esta misma forma en que el ser humano va trayendo a otros seres humanos a la vida, transmitiendo esta contaminación energética y biológica. Sí, porque al final es como que se están reproduciendo entre su propia familia, madres con hijos, hijos con tíos, toda una forma muy unificada. Al final todos los humanos terminan perteneciendo a lo mismo y en esta forma de cadena se hacen incestos muy llamativos en los que el mismo humano comienza a manifestar deformidades físicas al nacer. Ok, algo más Pero que... nuestra intención es la permanencia. Por eso es la utilización de esta forma de nutrición para con ustedes y para poder mantener todavía nuestra forma acá en la Tierra. Si no nos sostuviéramos a través del humano, no podríamos permanecer en el planeta. Ok, déjame con Fede. Fede, desconecta. Ujú. ¿Cómo te sientes? Bien, es como toda blanda, así, se ablanda. Ujú. Ujú, ok. Bien. Margarita. Sí, el ser se hace llamar débil, débil que en inglés. Ah, ok. O sea, demonio. No, no débil de debilidad, sino demonio, Sí, sino él se presenta como como demonio. débil, Sí, que ok. puede tener, es que la palabra tiene Con muchas muchas formas, porque si tú la lees connotaciones, al claro. revés, es light, entonces Sí, es una conjugación de palabras que pueden tener muchas interpretaciones, le voy a, dependiendo como tú la veas. claro, le voy a decir señor D, ¿vale? Eso. Ok. ¿Me permites hablar con el señor D? Sí. Ok. D. Mm, ¿Cómo están? Perfectamente. ¿Tú? También, Muy bien. perfectamente. Cuéntame qué es esta dimensión donde están todos estos desencarnados que han sufrido o que han hecho sufrir a otros humanos y que se presentan luego en la tierra aparentemente a, no sé, ejercer más forma de sufrimiento. Que, a ver, cuéntame qué pasa. Mm, Son seres vulnerables, son Ujú, seres fáciles de manejar, de manipular, de esclavizar. Es una dimensión del ser, al igual que es una dimensión de la tierra. Es una dimensión donde todos los seres han pasado de una forma u otra, porque todos los seres han sentido lujuria, debilidad, miedo, ganas de suicidarse, ganas de matar, envidia, corrupción, poder, miedo a la muerte, mm, y sobre todo que la propia creencia que el humano siente, ese miedo que siente la oscuridad, es la que hace que este espacio sea tan vital y tan presente en todos y en la humanidad y en la tierra. ujú, Es un espacio bastante poderoso ujú. porque el poder lo han otorgado ustedes los humanos por el Claro, propio miedo que sienten ustedes por esta forma de energía manifestada. ¿cómo conectas
o cómo haces que estos seres vayan conectando, sobre todo en estas épocas difíciles, por ejemplo, de la Guerra Fría, en esta época de entre los 60 y los 80, donde estos asesinos seriales en el mundo fueron llenando todavía con más angustia y desesperación y miedo a la humanidad de ser asesinados, de ser devorados porque comían las partes de lo que asesinaban, cómo esto se fue presentando hasta ser una manifestación física de estos hombres en la tierra. Bueno, primero porque la tierra siempre ha sentido lo que tú estás diciendo. Ha sentido los miedos a las guerras, a la muerte, a las hambrunas. Y los humanos siempre han tratado de o de evitarlas o de magnificarlas Ujú, para poder dominar. La rebeldía de los que habitan acá, de los que habitan en cada espacio del ser, de en formas más elevadas o en formas más, digamos, más pequeñas, hacen que esta propia experiencia la viva cada humano. Cada humano puede estar en este espacio, cada humano habita este espacio cuando ha sentido ese desequilibrio en su cuerpo, esa necesidad, ese rechazo, cuando el humano ha sido abusado, cuando el humano ha sido abusado en todas las formas. Estos espacios están presentes en cada uno de ustedes. Esto no es un espacio especial, ¿no? ujú. Es un espacio permanente y es un espacio que, como te decía, es creado por ustedes. Por eso es que yo me manifiesto como el fuego, porque la forma en que yo me presento es una forma de liderazgo que es opuesto al liderazgo que ven muchas de las personas que están en la tierra, que se sienten tan buenas, que sienten que hay un Dios tan buenecito y tan lindo que los protege. Soy lo mismo, soy la misma cara. Ujú, Simplemente es manifestada desde un opuesto. ujú. Todo viene alrededor de la carencia y de la necesidad. Todo viene a través de todos los pensamientos bajos que el humano siempre está manifestando, muchas veces como secretos, muchas veces por el miedo de expresarlos, pero están en cada uno de ustedes. Ujú. Así que es un estado permanente, es un estado permanente de la tierra, es un estado permanente del ser, y ustedes son los que sostienen este estado en la tierra. ¿Y por qué hay épocas, por ejemplo, en que es más evidente ciertas formas de agresión hacia la misma humanidad que otras? Cuéntame por qué. Porque hay alineaciones que la tierra vive Ujú, alrededor por la luna, por los planetas, este tipo de alineaciones y de conjugaciones hacen que la misma forma de la Tierra empiece a vibrar de una forma diferente. Esta vibración que hay en la Tierra también se ejerce en el humano. Y ahí es donde el desequilibrio empieza a actuar. Y ese propio desequilibrio en cada uno es diferente. Para unos puede ser estados de lujuria, estados de querer una sexualidad desordenada, donde ellos mismos sienten y se sienten a gusto en este tipo de espacios a través de las adicciones, del licor. Em, Son tantas las formas tan fáciles de poder mover la psique del humano porque está tan presente en ella que simplemente un pequeño sacudón, el humano se siente desequilibrado y se siente muchas veces en la necesidad de seguir desequilibrado porque ujú. son actos tan incoherentes que vive el humano en sus experiencias. El humano es incoherente y es incomprensible para él mismo. Ah, Y la propia oscuridad es tan adictiva, ujú. porque en la oscuridad la creencia es que todo lo que se manifiesta alrededor de ella es es fácil de acceder, A ver, pero es lo mismo que el otro lado. tú dices que la astrología tiene mucho que ver, las lunas y esto. Ahora que va a haber este eclipse solar o lunar, ya no me acuerdo qué va a ser, pero que va a durar una hora, que es uno de los eclipses más largos, y donde aparentemente es como si el día se fuera a atardecer, no creo que se vaya a oscurecer completamente, pero que se va a atardecer. Esto también influirá en algo porque es un eclipse que no se ha presentado en muchísimos años. ¿Esto puede afectar o no en estos tiempos actuales en los que te estoy hablando?
Están creados para eso, para que afecten el humano, para que afecten las aguas del humano, para que afecten la sangre del humano, para que afecten su ADN y la forma como el ADN se mueve en el cuerpo. Este es un movimiento de desequilibrio y de desestabilizar al humano y de volverlo y de mantenerlo en un estado de oscuridad, porque para el humano la referencia entre el desequilibrio y la oscuridad es muy, muy parecido. Para el humano el equilibrio es la luz y el desequilibrio es la oscuridad. Mantenerlo en este estado es mantenerlo en ese desequilibrio y en ese miedo a estar enfrentándose con él mismo, porque para él los demonios y los demonios más importantes son él mismo, son los temores que él tiene, sino que él siempre los está manifestando por experiencias y por formas que le pueden conceder ciertos poderes especiales para poder vencerse a él mismo y vencer sus propios demonios. Por eso es que él busca estos recursos y estos recursos siempre están conectados con la oscuridad para perpetuarse en ella, para poder conectar con ese poder que tanto empalaga al humano. Y entonces tú dices, esto va a venir a desequilibrar. ¿Cuál es Mm. el desequilibrio que ahora en esta época vamos o vamos a vivir con estas formas energéticas y de vibraciones y de los soles y todo eso que se está presentando en este momento? Todo eso va creando un desequilibrio hormonal en el humano y el humano cuando se desequilibra en su parte hormonal, se desequilibra en todo, se desestabiliza. El humano puede empezar a potenciar lo que hay en él, diferentes comportamientos agresivos con él mismo y comportamientos con los seres que están en su entorno y con la misma sociedad. El humano se vuelve inhabitable en él mismo y se vuelve inhabitable también para una sociedad donde ve a estos seres que tienen esa capacidad o esa debilidad a flor de piel como seres rechazados por la sociedad, por su locura y por todos los actos que él mismo comete. Entonces, es fácil volver y resguardarse en estos espacios donde él mismo se siente que es afín a todos los que habitan en este espacio, sobre todo que en este espacio aquí no hay cabida para el juicio, porque aquí el desorden es tan ordenado de cierta manera que hacen que ellos se sientan a gusto y quieran retornar de nuevo a este espacio. Es el espacio de las adicciones, Claro, y hay, como tú dices, muchísimas adicciones energéticas, muchísimas. emocionales, físicas, bueno, de todo tipo. Sí, Ok, así es. entonces, en esta forma en que veía, por ejemplo, Nicolás, cierta facilidad energética en esa época de los 60 a los 80 para el esparcimiento de estas personas o seres que hacen este tipo de muertes seriales. Él decía que hay una similitud hasta cierto punto el día de hoy. No sé si sea por lo de la guerra, no sé si sea por la falta de tolerancia de la misma humanidad, pero eh, tú ahí en tu lugar, cuando estos seres salen hacia la superficie, ¿tienen por ti o no alguna estrategia, algún comando, alguna directriz especial o no? Bueno, primero que ellos están por acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos cuando salen a la superficie de la Tierra y la misma energía de estos seres que están en este desequilibrio, porque su propio ADN también está en desequilibrio, eso los hace presa fácil porque están abiertos a recibir cualquier energía. Y esta energía también viene por conexión, por pensamiento. El pensamiento es importante y es vital porque el pensamiento es lo que hace que estos seres se puedan acercar y puedan entrar a sus campos energéticos y muchas veces puedan obrar a través de ellos, porque ellos ceden su cuerpo para que estos seres puedan obrar aquí en la tierra y sigan manifestando estas energías en diferentes formas y en diferentes formas, tanto materiales como energéticas, en las que ellos se pueden manejar.
pero siempre se necesita un cuerpo físico para poder actuar a través de estos pensamientos desordenados y agresivos en la tierra. Ujú. Entonces, estos cuerpos físicos tienen que tener específica forma o específica eh, vibración. Estoy hablando de la parte energética, o sea, una forma Sí, 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 energética sí. o una vibración específica para que puedan adaptarse a estos seres que salen de ahí y ser bueno, ser poseídos y manipulados por estos seres Mm. sin que ellos siquiera puedan darse cuenta o ser conscientes de eso. Sí, son compatibles porque estos seres están en desequilibrio, están despolarizados y la sensación que ellos sienten es muy desagradable en sus cuerpos, es una sensación de sentirse apretados, es una sensación de sentir una inconformidad a todo nivel. Entonces es más fácil que estos seres puedan entrar porque los permisos son otorgados por ellos mismos, porque cuando estos seres entran, ellos sienten una libertad de expresión y de manifestación. Es como si el mismo control que sienten estos seres les da a ellos la libertad de poder Ujú. expresarse a través de ellos y ellos a través. Es un trabajo, por eso es que son acuerdos, porque ambos acceden a vivir esta libertad en la tierra, en Ah, la superficie de la tierra. claro, hay algo que tú dijiste muy interesante. Estos cuerpos están despolarizados. ¿Qué quieres Ujú. decir con despolarizados? Explícamelo, por favor. Están desequilibrados, están invertidos, están desasociados en frente a ellos mismos. No hay una claridad en ellos, hay unas sensaciones muy confusas en los que ellos sienten a través de sus creencias y lo que ellos sienten a través de sus hemisferios. Todo está invertido. Todo está en desorden en ellos y la propia forma como ellos ven la vida es una forma que está invertida, despolarizada, porque todo lo que ellos, para ustedes, el común de los humanos puede ser bien, para ellos es mal y es invertido también o mal o el bien. Entonces, para ellos matar no es mal porque es algo que les produce un placer al hacerlo. El sufrimiento produce Claro. un gran placer. Entonces, para ti, que eso puede ser terrible, para ellos no es malo, porque es parte de lo que ellos tienen, esa confusión en todos sus sistemas, están totalmente confusos y están enredados en ellos mismos. Hay tanta confusión, pero es una forma diferente de ver la vida, es una forma diferente de ver la experiencia humana, por las propias experiencias que ellos han vivido, por los propios abusos que sus cuerpos han sentido. Y un abuso en un humano es una forma de fragilizarlo y de controlarlo y de doblegarlo. Ah, hay una cosa muy interesante. Cuando han entrevistado a muchas de estos humanos o seres, ellos comentan que cuando están teniendo el acto donde están abriendo o matando lo que tengan que hacer para quitar la vida a estas personas, ellos sienten una satisfacción y una excitación Sí. sexual a la hora de estar haciendo esto. ¿Por qué? Así es, porque cuando está pasando ese acto y ellos están conectados con estos seres, ellos abren su energía y este ser el que es el que está consumiendo toda esta energía, Mm, todo este elixir que sale de estos seres. ujú, Gran parte de este alimento lo toman estas almas y otra parte en una proporción menor la toman estos otros seres, ujú, pero la mayor energía la toman ellos. mm. Son estas formas de trabajar en conjunto, sobre todo que estos seres que permiten que estos seres hagan posesión de ellos, ellos tienen una gran inteligencia, tienen unas capacidades importantes en ellos. Por eso es que ellos en cierto modo y en ciertos momentos se sienten locos, porque tienen una capacidad de visión y tienen mucha sensibilidad. Por eso es que esa sensibilidad los hace también presas fáciles y vulnerables para estos seres.
ujú, porque estos seres lo que hacen es potencializar en ellos estas cualidades, pero estas cualidades no están hechas para que ellos las vean en una forma, mm, digamos, como experiencias lindas para ellos mismos, y son experiencias que les hacen ver a ellos experiencias destructivas hacia ellos mismos, porque este es el fin de todo esto, la autodestrucción de ellos, para que ellos en el momento que desencarnan vengan a estos espacios, porque en estos espacios ellos siempre serán bienvenidos, como te decía, se ujú. sienten tan a gusto acá, todos se ven iguales, Ok, ¿hay algo más que me quieras comentar? nada más. Ok, desconecta Margarita. Nicolás. Mira, Ujú, haz de cuenta, Iracema, ujú, que de la misma forma en como lo percibe o como lo describían estas entidades que han estado hablando, Iracema, ujú, puedo percibir cómo en un reflejo espejo en la sociedad actual ujú, se invita como a esta desfragmentación, como a esta supuración de lo mismo que se conservó en toda esa época, pero ujú, desde otras perspectivas, en ujú, específico en un sistema colectivo. Yo ujú, lo que veo, Iracema, es que en la zona de México, ujú, en aquel momento y ahora, en aquel momento se despertó un auge por el trabajo como en equipo, como en grupo, como si fueran hordas o manadas de seres humanos que comenzaron a manejarse así, y yo lo veo más en la zona como del norte de lo que es México, ujú, más pegado a lo que son los estados de Chihuahua y Coahuila. En Estados Unidos, ujú, yo lo que percibo es toda la zona de las antiguas colonias, que vendría siendo todo lo que, si de frente a mí un mapa vendría siendo todo lo que está en la zona del lado derecho de Estados Unidos, ujú, es lo que como donde más se frecuencia, pero yo veo que uno de los principales puntos vendría siendo el estado de donde se encuentra Boston. ujú, Y en Inglaterra, Iracema, ujú. en Estados Unidos lo que yo denoto, Iracema, es que son trabajos singulares. Aquí no se mezclan entre humanos, no es como que si hubiera manadas de humanos, son como individuales. Y en Inglaterra se ve todo como muy organizado, es como si estuviera incluso hasta procedimientos. Y yo lo que veo, Iracema, es la zona de donde se encuentra más gente, que vendría siendo como la zona en la capital de Londres, Ujú. pero también las islas que los rodean. Mm, ok. Desconecta, Nico. ¿Cómo se sienten? Bien, Bien. ¿Cansados? un poco. ¿Sí? Mm. Vamos a desconectar. Ya tenemos 1 hora 20 minutos. Vamos a desconectar. Esta sesión estuvo pesada. Desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, su respiración en este momento presente. Y se sienten muy bien. Y sienten cómo su cuerpo se llena de su fuerza y de energía. Ay, se sienten grandes, fuertes, creadores, poderosos, enérgicos, maravillosos, fuertes. Respiran profundo y abren los ojos. ¿Cómo les fue? Mm. Bien, bien. Bien. Sí, sí, Fuerte, ¿no? La sesión. sí, sí, Mm. sí, Sí, fuerte. bastante. Mm. Pero bueno. Bueno, gracias a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos. Gracias chicos por este trabajo. Y seguimos aquí. Escríbanos a nuestros correos electrónicos info@iracemahipnosis.com y tutor@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí. Gracias a todos. Gracias chicos. Y a descansar por hoy. Cortamos la grabación. Bye. Chao. Bye bye.